En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dice al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En esta liturgia que estamos celebrando, el Señor quiere que los sacramentos actúen en nuestra vida. Porque la vida del hombre va mucho más allá de la vida biológica que podamos tener. Dios nos ha creado para que tengamos vida y vida en abundancia. Esta mañana nos hemos levantado y quizás estamos aquí porque tenemos vida, ¿no? Pero el Señor quiere que nosotros se dé la vida en abundancia, por la cual Cristo se ha hecho hombre y se ha hecho mediador entre Dios y los hombres. Mediador pontífice, puente, que hace puente entre nuestra humanidad y la divinidad de Dios. Y esa vida que nosotros perdemos porque nos alejamos de Él, como el pueblo de Israel, como decía aquí el profeta Amós, nos hemos alejado de los mandamientos de vida. Y cantábamos en el Salmo: tus mandamientos, Señor, son vida, son verdaderos, son eternamente estables. Sí, el Señor nos ha indicado el camino que nos hace permanecer en la vida, es decir, en la comunión con aquel que nos ha creado. El hombre en su autonomía piensa que todo lo puede resolver, que se puede dar a sí mismo la vida, la felicidad. No es verdad, todo lo experimentamos. Estemos o no estemos en la iglesia, experimentamos esos vacíos, esas luchas, esas tensiones, esas preguntas profundas que nos hacemos. ¿Para qué vivir? ¿Qué es la vida? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cómo enfrentar esa situación de dolor, quien pierde el marido, un hijo? ¿Cómo enfrentar qué es esta vida que tenemos adentro? ¿Cómo no perderla? ¿Cómo hacer que esa vida no se apague? ¿Qué sentido tiene la vida? Y esas preguntas nacen precisamente por el anhelo, por el deseo profundo que está en nuestro corazón de tener vida en abundancia. Nuestro ser sabe que ha sido creado para vivir en el amor, en la eternidad. Nuestras células, nuestro ADN sabe que está hecho para partirse, repartirse, para amar. Lo tiene escrito en su ser. Por eso cuando hacemos lo contrario del amor, cuando caemos en la trampa que nos ha tendido el enemigo, cuando vivimos para nosotros mismos, vivimos en una parálisis espantosa.
No podemos mover, no podemos ir hacia el otro, comprenderlo, quererle, no podemos servir, vivimos como paralizados, como estamos en ese tiempo, paralíticos, inmovilizados, de incertidumbre. Cuando vivimos así, no vivimos. Estamos prostrados en una camilla o en una cama, sin ninguna posibilidad de amar. Por eso Jesucristo, que sabe que nuestro problema profundo es que este ser, este cuerpo no se mueve, está paralizado, no solo a causa de una enfermedad exterior, sino a causa de la muerte de nuestra alma. Y nuestro ser, nuestra alma muere porque corta con Dios. Ese es el único motivo por el cual muere nuestro ser. Y después se repercute en todas nuestras acciones. Tú estás en el pecado. Hoy te caerá mal el uno, que ya te cae mal, y con el pecado te cae peor. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Si tú estás hoy pensando mal en tu corazón, como esos escribas, si tú dentro hoy albergas unos pensamientos contra Dios, contra la historia, si tú hoy albergas en tu corazón una murmuración constante como tenían esos escribas o fariseos, no sé qué eran. ¿Qué hay en nuestro corazón? Por eso Jesucristo, que ve mucho más allá, siempre ve mucho más allá. Nosotros con nuestra mirada siempre condicionada por nuestros intereses, por nuestros placeres y por nuestros proyectos, vemos siempre el mundo muy cerquita, ¿no? De nosotros, no vemos más allá. Jesucristo ve en nuestro corazón y le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué pensáis mal si yo he venido para salvar a ese hombre? Porque solo Dios puede perdonar pecados, dice la Escritura. Por eso era toda la murmuración de estos hombres contra Jesucristo. ¿Quién se cree ese tipo? Que en lugar de levantarlo, porque estaban acostumbrados a taumaturgos, a curanderos y a todo ese tipo de personas que siguen viviendo en ese mundo, ¿no? Porque en el fondo también, ¿qué interesa? ¿A ti qué te interesa? ¿Que tenga vida una abundancia o que pase bien esos 4 días de vida que te quedan? Porque ¿qué le interesaba a esa gente? Que se levantara ese paralítico y ya. Pero Jesucristo va mucho más allá. Va al quid de la situación, al punto. La vida nuestra depende de la relación con Él, porque nosotros somos seres en relación. No depende nuestra felicidad en arreglar todo nuestro sufrimiento, darle solución a todo lo que nos molesta, quitar de en medio todo lo que nos aburre, porque eso desafortunadamente es el corazón del hombre. Querer solucionar todo, que no haya problema, no hay, y ya. A ver si esa pandemia que nos tiene así nos pone a reflexionar. Porque ahora todo el mundo estamos esperando que salga la vacuna. ¿Qué nos ha enseñado ese tiempo? ¿Qué es lo esencial de la vida? ¿Será que hemos podido salir con el perdón de Dios al encuentro del otro? ¿Será que hemos pensado que esa vida, lo más importante, lo único es amar? Jesucristo, por eso hoy nos dice, levántate y camina, tus pecados han sido perdonados. Nos lo dice a nosotros que escuchamos esa palabra, porque Él siempre dice, a vosotros que me escucháis os digo. Ah, no, tú estarás pensando, qué bueno que escuchara eso mi papá, que dejó a mi madre.
Ay, qué bueno que lo escuchara esa vecina con esos waffles todo el día, no puedo más. Desde cuando empezó la cuarentena lo tiene todos los días prendido. Esa palabra es para nosotros. El Señor nos quiere poner en camino. Nos quiere poner en este camino que nos lleva a la reconciliación. Por eso decía el versículo aleluyático, por propia iniciativa el Padre nos engendró. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo. ¿Será que hoy en nuestro ser podemos escuchar esa palabra? ¿Tus pecados han sido perdonados? Porque para eso ha venido Jesucristo, para reconciliarnos con el Padre. El hombre, Dios, hombre, Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Así que vamos a celebrar, vamos a levantar nuestro corazón, que se pueda llenar esta mañana de vida nuestro corazón, de vida, de ese mensaje de salvación, de esta palabra de verdad, para que no recaigamos, decía la oración colecta, que es el mismo del domingo, ¿no?, en las tinieblas del error, sino que podamos vivir del esplendor de la verdad, el esplendor. Las palabras no están puestas acaso en la liturgia. El esplendor de la verdad. La verdad es el amor de Dios al pecador. La verdad es que Jesucristo ha venido a reconciliar por su propia iniciativa, porque por ti y por mí estuviéramos metidos ahí donde estábamos, por lo menos por mí. Pero por su propia iniciativa te ha escogido, te ha elegido para darte la vida. Y además, para hacerte también a ti ministro de reconciliación. Ministro de la reconciliación. Que los hombres puedan volver al Padre por iniciativa de su Hijo Jesucristo, del Padre en su Hijo Jesucristo. Así que vamos a levantar nuestro corazón y a obedecer a la palabra del Señor. Levántate y camina. Tus pecados han sido perdonados. No es siempre ahí a llorarte encima, como las víctimas, los victimistas. Tus pecados han sido perdonados. ¿Te lo crees? Que puedes caminar en una vida nueva, que puedas amar como Cristo, que puedas servir como Cristo, que puedas dejarte de mirar a ti mismo y mirar a Cristo. Para eso vienen los sacramentos, que siempre actúan en la vida. No son recuerdos estériles, son actuaciones portentosas de Dios. Vamos a participar de este sacramento, de la Eucaristía, para que Cristo nos pase del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida.